invitados que nos van a ayudar a conocer, ¿sí? A seguir formándonos sobre estas cuestiones que son muy importantes. Para el día de mañana también poder transmitirlos a nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Y Edu? Bueno, primero quería agradecer a Raúl Dumán, que nos prestó el espacio junto con Cooperativa para poder hacer parte de esta formación tan importante. También a las compañeras y compañeros de Unión por la Patria que están acá con todos sus espacios comunitarios que día a día están sosteniendo en un año tan difícil de poder garantizar el alimento a todos los vecinos y vecinas. Y también al Comité de Crisis. A los diferentes espacios, a los diferentes compañeros y compañeras, creo que es muy importante poder seguir teniendo estas charlas, debates, formándonos para seguir tratando de acercarnos al vecino, darles información necesaria de lo que va a hacer esta ley y de lo tan perjudicial para la vida cotidiana de nosotros y nosotras, porque con esta ley nosotros tenemos primero, la mayoría son compañeras. Lo primero que va a pasar es que todas estas compañeras que están luchando día a día no se van a poder jubilar. También tenemos compañeros y compañeras que están tratando de tener un laburo digno y que esta ley va a hacer todo lo contrario, va a consolidar el laburo precarizado. Creo que esas son cuestiones que para seguir debatiéndolas y teniendo los argumentos, porque va a ser muy perjudicial para todos y todas. Y también invitamos a las compas, a las compañeras, a las estudiantes, como hablamos y charlamos ya en las aulas, que a cualquier duda que surja, cualquier pregunta que nos quede, la hagan a los compañeros que vinieron hoy a charlar con nosotros, porque es el espacio. Más allá que lo podemos seguir conversando en las aulas, en las asambleas, también es un espacio para que puedan, ¿sí? Presentar sus dudas o lo que quieran compartir, ¿sí? Así que gracias. Él es Matías Salduendo. Bueno, ahora cambiaste. Ahora cambiará. Secretario de Organización de la UTE. La UTE es la Unión de los Trabajadores de Educación. Ustedes saben que siempre lo decimos, nosotros y nosotras nos consideramos trabajadores de la educación y estamos afiliadas a un sindicato que es la UTE. Así que, gracias Mati. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todas y todos. Gracias por Bel, por la invitación, Maru obviamente, estar acá conversando un poco sobre lo que implica la ley Bases y por ahí sí contarles un poco de lo que creemos que impacta en educación y hacer pensar un poco juntos también lo que puede generar esto. Como recién me presentaba, yo soy maestro. Hice el profesorado en el normal número 2 en el Mariano Acosta. Trabajé muchos años de maestro ahí. Ahora estoy trabajando en secundaria. Así que nada, siempre digo lo mismo, que voy al Dorita o en estas charlas, que a las y los que eligieron la hermosa tarea de elegir la carrera docente, bienvenidos a ese viaje que es único, intenso, pero que hoy más que nunca es una trinchera de resistencia en este contexto que estamos viviendo. Y bueno, acá estoy con Amancá y está Dami, Sabri, compañeros también de la UTE, docentes, compañeros de la comisión directiva del sindicato, que nos parece importante acompañar. En términos educativos, estamos en una tercera etapa de la descentralización educativa. ¿Qué implica la descentralización educativa? Nosotros, cuando fue la dictadura, hubo una primera descentralización, que fue que por ahí que lo que es el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? La verdad, tuvieron una política de que ya el ministerio se dejara de hacer cargo de la educación a nivel nacional, sino que pasara a manos de cada una de las provincias. Ese proceso continuó en la década de los 90, en una segunda etapa, en la cual generó que hubo, por ejemplo, la Ley Federal de Educación, en la cual las escuelas normales pasaron a ser de cada una de las provincias, y eso se dio con el salario también, que cada provincia se tuvo que hacer cargo del salario docente. Eso generó algo que seguramente muchos recordarán en los 90, con uno de los emblemas por ahí de la mayor lucha de la historia docente, que fue la Carpa Blanca. ¿Se acuerdan de la Carpa Blanca? Sí. Que se puso enfrente del Congreso. El objetivo de la Carpa Blanca era estar una semana reivindicando por ahí y reclamando y exigiéndole a ese momento al gobierno de la década de los 90 que pusiera un piso inicial para que no haya tanta disparidad salarial en cada una de las provincias. Estábamos hablando que todos los docentes en ese momento estaban debajo de la línea de la pobreza
y con muchos salarios que en las provincias más postergadas de nuestro país llevaban a la indigencia. Esa era la realidad de las maestras y los maestros. Bueno, esa carpa blanca, que iba por 3 semanas, duró 1065 días, casi 3 años. ¿Por qué se levanta la carpa blanca? ¿Cuál fue el motivo que los trabajadores decidieron levantar la carpa blanca? Fue que se creara el FONIN, el Fondo de Incentivo Docente. ¿Qué es eso? Para entenderlo un poco, es que la nación se hacía cargo de pagarle a cada una de las provincias, ¿no? De darle a cada una de las provincias una suma, ¿no? Que generara que los docentes pudieran tener un salario que estuviera por arriba de la línea de la pobreza y que de alguna manera pusiera un piso salarial en cada provincia para que después pudieran discutir. Esto, la realidad es que tuvo un impacto mucho mayor después, cuando entramos a partir del 2003 y 2004, cuando asume Néstor Kirchner, que se dan un paquete de leyes que vienen a complementar todo esto del FONIN, que son la Ley de Financiamiento Educativo, se genera también la Ley de Paritaria Nacional Docente, que ¿qué genera esto? Que de alguna manera damos un paso más adelante, que es que el gobierno nacional tenga que discutir con las maestras y los maestros de todo el país un piso salarial, y después que eso generara un piso para que cada una de las provincias pudiera discutir, ¿no? Lo que tenía que discutir de acuerdo al contexto en el que trabajaban los docentes. No es lo mismo por ahí docentes y docentes que trabajan en Chaco, en el Impenetrable, o en el sur, o según el costo de vida, bueno, pero generó un piso de igualdad. ¿Eso fue lo único? No. Aparte del FONIN, que para nosotros está el Fondo de Compensación Docente, que ese es el otro fondo, que es que la nación, a las provincias que no pueden pagar estas sumas, porque no llegan con lo que recauda la provincia, ¿no? Le giran plata. Ese dinero que le giran, que les da el gobierno nacional, hace que nuevamente las provincias más postergadas de nuestro país puedan tener, nada, la posibilidad de pagar ni más ni menos que el salario docente. No estoy hablando ni de infraestructura, no, el salario docente. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Ahora, en junio de este año. Que unilateralmente el gobierno decidió sacar estas dos sumas que daba, tanto del FONIN como del Fondo Compensador. Porque ellos atribuyen de que no está dentro de lo que implica la Ley de Financiamiento Educativo, que algunos fueron decretos, ¿no? Discusiones mínimas, pero que estamos generando una situación de vuelta, que estamos en un calco de los 90. Y cuando lo digo, no lo digo para creer que uno quiere llevar a un momento que fue oscuro en nuestra historia, no, real. Nosotros tenemos, por ejemplo, docentes en Santiago del Estero que están ganando de vuelta nuevamente salario por debajo de la línea de la pobreza, donde Nación no hace ningún aporte para poder generar que ese salario se iguale a lo que gana por ahí un docente en la ciudad de Buenos Aires. Hizo también la quita del FONIN, implicó un ajuste del salario en todos los docentes de todo el país. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri también decidió dejar de pagarlos. Entonces tuvimos una reducción de alguna parte al quitar el FONIN. Nosotros discutimos de los fondos. ¿Esas fueron las únicas sumas que sacó el gobierno? No. También sacó el Fondo de Conectividad. ¿Se acuerdan la conectividad? Que fue uno de los hitos más importantes de los últimos años, que fue la posibilidad de generar también el plan de conectividad de las computadoras para todos los pibes y pibas del país, que se hagan en la primaria, que se hagan en la secundaria. Bueno, ese también fue un recorte que se quitó para las instituciones educativas y para los docentes. Entonces, estamos en medio de esa situación. ¿Esto fue lo único que vino a plantear el gobierno de Milei apenas asumió? No. Yo me había anotado para marcarles 4 puntos que me parecen importantes para ver cómo fue siguiendo la situación. Nosotros apenas asume Milei el 10 de diciembre, el 12 de diciembre se unen las primeras medidas, que es la devaluación económica, del 118%, o sea que nos afectó a todos, porque claramente hubo una pérdida de nuestro salario en todo el rubro, ¿no? Bueno, después de eso vino algo que para nosotros fue, desde el punto de vista de los trabajadores y las organizaciones, algo que claramente entró en tensión, que fue el protocolo, ¿no? Antipiquete, ¿no? De poder impedir que los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sociales, nos podamos movilizar, ser parte, ¿no? de alguna actividad de protesta, en el cual Bullrich intentó nuevamente poner una doctrina de alguna manera que busque silenciar las voces de reclamo que teníamos. Y después vinieron las dos leyes, que fue el DNU, que se presenta el 20, que hay siempre la discusión de su marco regulatorio y todo, y después el proyecto de la ley Omnibus. ¿Ustedes se acuerdan que hubo todas unas semanas de discusión en la Cámara de Diputados, comisiones, fueron distintos representantes de la sociedad civil a hablar al Congreso en lo que afectaba esa ley Omnibus que se termina cayendo? Pero sí está bueno recordar que planteaba en términos educativos esa
ley ómnibus o los primeros capítulos de la ley ómnibus como para pensar un poco cuál era su visión que ellos tenían del marco educativo. Quitaban el FONIT, que de alguna manera es lo que estamos hablando nosotros, el fondo compensador. Después de alguna manera planteaban algo que me parece que está bueno que nosotros veamos y empecemos a discutir para agenda educativa, que era pensar la educación primaria, ¿no? Los que somos maestros, en un modelo híbrido, ¿no? Para los chicos de cuarto grado. No sé si lo escuchaban en algún momento, que se decía, bueno, a partir de cuarto grado que haya un sistema híbrido, ¿no? Por suerte todo eso, por los reclamos que hubo por parte de la comunidad, de los actores que fueron, se cayó, y se cayó en la discusión también. Pero lo que sí es importante remarcar y pensar que muchas de las conquistas o derechos que nosotros tenemos las maestras y los maestros no son fruto de un repollo que de alguna manera... Hubo también actores, como yo les contaba, en la Carpa Blanca, que fueron hitos importantes, donde hubo maestros y maestros, algunos que hoy no están lamentablemente, generando escenarios de resistencia para reclamar un piso de dignidad, en este caso para los maestros, pero también para los pibes y las pibas que van a nuestras escuelas. Lo que va a suceder la semana que viene, en la posibilidad de que se trate finalmente el día miércoles, ¿no? Miércoles, ¿no? Sí. La votación en el Senado, para mí creo que es bueno que entre todos, sin caer en un estado de alarma y catástrofe, seamos conscientes de lo que se juega en el marco de una ley que busca, de alguna manera, ustedes lo tienen por ahí en este papelito, ¿no? Flyer que circulan, que claramente lo desean ver los compañeros recién. Es terrible para lo que le puede generar a la sociedad argentina. No es solamente que al día siguiente nos levantamos, vamos a trabajar y va a estar... Pero estamos en una situación en la cual esta ley busca atacar con muchos los derechos que hoy conocemos y situaciones dadas vueltas. La jubilación que planteaba recién es uno de los ejes que claramente nosotros también hemos peleado los docentes por años y años, lograr que la jubilación docente ingrese en una situación de estabilidad. Hoy nosotros la situación de los jubilados nuestros del sector docente es catastrófica. ¿Por qué? Porque tampoco está haciendo aportes nación a lo que implicaría el régimen de jubilación que tienen las docentes y los docentes del país. Bueno, esta ley no solo destruye a través de lo que plantea, sino que destruye la jubilación docente. La destruye. Entonces, hay que ser conscientes de lo que genera la ley y lo que muestra. ¿Qué estamos pensando nosotros y qué estamos hablando y conversando? Que poder charlar con la vecina en las escuelas, con nuestros estudiantes en el nivel secundario, nada, lo que puede generar esto. Nosotros somos conscientes y somos democráticos de que hubo un gobierno que fue electo democráticamente el año pasado, que tuvo la posibilidad de llegar al gobierno, pero eso no fue votar un papel en blanco con todos los derechos del pueblo argentino, hipotecando el futuro de nuestros hijos, hipotecando la soberanía de nuestro pueblo. No, eso no es así. Por eso creemos fundamental de poder hablarlo con las compañeras, con los compañeros, preguntarles qué saben, qué no saben, a qué están al tanto, qué implica, acá dice eliminación del monotributo social, ¿qué implica eso en tu cotidianidad? ¿Qué va a generar eso en tu día a día? Entonces, lo que hay que entender es que esta ley, no como buscan contar algunos grandes medios de comunicación y algunos defensores de las políticas de este gobierno, es que esto va a generar más ajuste, más pérdida del poder del salario, y que va a ser un retroceso, pero para los trabajadores y las trabajadoras, no para la casta que ellos venían a combatir. Esto viene a atacar al seno del corazón de los derechos de los trabajadores y trabajadores. Uno de los puntos que ustedes se acuerdan también fue la discusión de la reforma laboral, que por ahí ellos dicen, bueno, bajan las cargas patronales, la posibilidad de que nadie te puede contratar porque... No, pero lo que ellos enmascaran durante todo el proceso y lo que no quieren discutir es la realidad que le puede generar un trabajador que después de una reforma laboral sea menos responsabilidades para las empresas y menos derechos para los trabajadores. Eso no es una ecuación que nosotros podemos permitir así como así. Entonces la semana que viene, hoy hubo una jornada muy importante, estuvo Mati, hubo otros compañeros del hormiguero, en la cual vamos la semana que viene, la CTA, la CGT, las organizaciones de los trabajadores, a movilizarnos frente al Congreso de la Nación para de alguna manera manifestar con lo que tenemos, que es lo que implica que esta ley se apruebe. Y consideramos que lo que tenemos como derecho de trabajadores y trabajadoras es movilizarnos para plantear las demandas que tenemos frente a una ley que, como les decía, viene a sabotear y saquear nuestro país. Entonces, es importante recuperar la calle, es importante movilizarse, es importante salir a defender lo que consideramos los derechos, y nosotros también durante todos estos martes que hubo estuvimos poniendo
como una especie de carpa simbólica enfrente del Congreso de la Nación, porque justamente lo que quisimos tratar fue nuevamente una ley del Fondo de Incentivo Docente. ¿Por qué? Para que eso realmente quede de alguna manera en un marco de una ley. Lamentablemente hubo dictamen de comisión. ¿Qué significa que hubo dictamen de comisión? Que cuando se juntó la Comisión de Educación, se votaron entre los diputados y la ley salió, pero cuando se tuvo que votar en la sesión del Congreso, no salió, ¿no? Se postergó. Bueno, porque claramente hay debates que no quieren dar. O sea, quieren discutir situaciones de privilegios del gobierno de Milei y no lo que acontece a la escuela pública y a los maestros y los maestros. Entonces, en ese sentido, estamos en un contexto que es muy complejo, pero lo que estamos convencidos es que hay que construir más organización y más debate ciudadano. El más debate ciudadano es lo que alguna vez creemos que muchos compañeros y compañeras dijeron que hacía Néstor Kirchner, que es hacer de la política algo cotidiano, ¿no? Algo que se pueda ver en el día a día desde nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, de que eso que creemos que no cambia nada, bueno, modifica un poco el rumbo de la historia. Entonces, ante eso nosotros tenemos una posición que es clara. Primero, como maestras y como maestros, es reconocernos como trabajadores de la educación. Que eso para nosotros es algo fundamental. Que muchas veces cuando vamos al Dorita o van las compañeras y compañeras a dar charlas ahí a las futuras maestras, lo inculcamos mucho, que es eso de sentirse parte de la clase trabajadora argentina, ¿no? Que las maestras y los maestros no solo tengamos el orgullo del guardapolvo blanco, sino sentirnos partes de un todo, que es también lo que nos vincula con los padres de nuestros alumnos y las alumnas. Que es sentir que ese papá y esa mamá, que es laburante, es un laburante como yo. Y que tiene sus derechos, que nosotros en comunidad lo tenemos que defender en conjunto. Y eso es central. ¿Y cómo hacemos eso? Fortaleciendo las organizaciones, todas. En este caso, los sindicatos, nosotros estamos haciendo una tarea gigantesca en afiliar a todas las maestras, trabajadoras de la educación de la ciudad de Buenos Aires y del ancho del país. Y creemos que eso es una inmunidad también. Cuando hay más organización, ¿no? La patronal actúa distinta. La patronal, y en este caso el Ministerio de Educación, ¿no? Cuando quieren avasallar derechos, la posibilidad de estar organizados nos pone en otro lugar. Y eso le sumamos elegir delegados, la figura del delegado por escuela en un puesto de laburo. No es casualidad, y siempre repetimos lo mismo, que la última dictadura militar haya arrastrado y haya hecho desaparecer y asesinado a delegados sindicales. ¿Por qué? Porque eran la voz dentro de la fábrica, dentro de la escuela. Entonces, para nosotros es importante reivindicar esa tarea del delegado. El ámbito educativo es fundamental. Tener un delegado que te represente en tu escuela, que lo votaste, que va a atender tu demanda, que te va a acompañar. Y tercer punto es, en el término educativo, es fraternizar y tratar de generar redes en la comunidad. Que eso es fundamental. Si no construimos comunidad organizada, es muy difícil salir adelante. Y la escuela pública, cumple un rol central en los barrios. Nosotros creemos que, hoy muchas veces decimos que las escuelas públicas son de alguna manera como lo era el club de barrio o como es la unidad básica, unidad de debate ciudadano, y que tenemos que acompañarlo con la charla, con los papás de nuestros alumnos, con la mamá, aceptar la disidencia, aprovechar, intercambiar ideas, porque es fundamental. Sumado a todo esto, hoy nosotros acá que nos habían dado, trajimos algo por nosotros muy importante para darle a las compañeras del Dorita que están haciendo las prácticas, que es un momento importante, los guardapolvos. Que para nosotros es algo importantísimo acercar el guardapolvo blanco, porque para nosotros no solamente es un punto de representación, sino que el guardapolvo blanco hoy en día está buscando ser atacado, como la educación pública. Entonces, el guardapolvo blanco para nosotros representa, traerlo hoy al Dorita, la posibilidad de que cada maestro, cada maestra, que se lo va a poner cada día, que va a ejercer la docencia, lo va a ejercer con un rol hoy profundamente cívico, que es lo que no quiere este gobierno. Entonces nosotros estamos convencidos que hoy más que nunca hay que hacer ciudadanía, que hay que enseñar, que hay que hacer pedagogía, que hay que escuchar al otro, al que no piensa como uno, y dar los debates necesarios, primero para también construir una educación pública que recupere algo que para nosotros era fundamental, que era la idea de la escuela pública como social ascendente. Todos queríamos y queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros, que puedan crecer, que puedan desarrollarse, que puedan estudiar para tener una mejor vida de la que tuvo uno. Ese es el deseo de cualquier padre, de cualquier madre, de una sociedad que se realiza. Bueno, en ese objetivo es que la escuela pública tiene que volver a recuperar un fortalecimiento para tener esa idea de que todos nosotros creemos que esa escuela pública es la que nos va a dar la posibilidad de crecer, de organizarnos, de realizarnos en esta sociedad y principalmente de construir otro mundo posible. Nosotros siempre decimos que la escuela pública es la posibilidad que tienen todos de crear otros mundos también, de poder generar algo distinto, algo que quiebre. Y la realidad es que cuando atacan a la escuela pública y cuando atacan a los maestros y las maestras por los paros,
por estas situaciones, en realidad la atacan por lo que genera la escuela pública. Porque la escuela pública es esa posibilidad de discutir la historia nuevamente, de discutir realmente cuáles fueron los protagonistas, cuáles no, de discutir realmente lo que pasó en la última dictadura militar y que hoy sea una política pública. Miren lo diferente que es que antes los maestros y maestras, para enseñar diversidad sexual o para enseñar la ESI o educación sexual, lo tenían que hacer escondidas, o para contar lo que había pasado en la última dictadura militar era una propuesta del docente. Hoy es una política pública y eso no es menor, porque hubo una voluntad política de un gobierno que consideró que eso era ampliar derechos y una recuperación de la historia, pero también hubo un laburo enorme de maestros y maestras. Hoy más que nunca hay que reconocer el trabajo docente. Es un trabajo no solo digno, sino que merece que muchos y muchos sigan intentando consolidar la posibilidad de una escuela pública mejor. Y esa escuela pública mejor va a formar los sujetos y los ciudadanos para mañana, para discutir momentos como hoy, en el cual estamos en una bisagra frente a una ley que busca atacarnos, pero que estamos convencidos que con más organización, aunque lo que pasa en el Congreso no nos guste, más temprano que tarde vamos a construir la sociedad que queremos. Gracias, Mati, por estar, a todos los compañeros del sindicato, por estar, por acompañar siempre. Yo me voy a parar, pero no sé si voy a pasar mucho tiempo. Y por ahí me agito, pero estoy muy contenta que estemos hoy acá, y que estén los compañeros y que esté llegando también en unos minutitos Mariano Recalde, que es una de esas 72 personas de nuestro país que va a estar sentado el miércoles votando, digamos, ¿no? Que en definitiva es lo que transforma también la realidad. ¿Qué vaya a suceder el miércoles con esta ley? Si avanza o si no avanza, si se permite, si los senadores van a poder explicarle a los vecinos de sus ciudades, de sus provincias, por qué están eligiendo acompañar esta ley, por qué no. Y para nosotros era muy importante que Mariano pueda venir acá. Sobre todo, y quiero poner en valor, porque veo compañeras y compañeros de distintas organizaciones, militantes históricos del barrio desde hace mucho tiempo, que me pone muy contenta que estén, que siempre van a estar, y que son los que vienen dando mucha batalla. Pero también me pone muy contenta que podamos dar esta discusión en el marco de una asamblea de estudiantes del Dorita, y lo pongo en valor porque pasa lo que pasa en el aula, ¿no? Que es uno de los valores más importantes de la escuela, que es que probablemente adentro de una unidad básica o adentro de una organización, sobre determinados temas todos pensemos más o menos lo mismo. Ahora, en la escuela no pasa eso. En el Instituto de Formación Docente no pasa eso. En el Dorita no pasa eso, ¿no? Incluso me atrevo a decir que hay muchos compañeros estudiantes que se están formando para ser docentes que probablemente creyeron en las ideas de Javier Milei. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, para que no se confunda con adoctrinamiento, ¿no? Porque ahora dicen que no podemos hablar de política porque es adoctrinamiento, y eso es subestimar a la gente. Porque yo estoy segura que de lo que Mati dijo y expresó, de lo que yo pueda decir y expresar, o de lo que el compañero Mariano Recalde puede decir y expresar, después cada uno hace su interpretación, decide si está de acuerdo con algo, si cree que en algo por ahí estamos exagerando, quizás no estamos de acuerdo. Y me parece que eso es lo más valioso. Ahora, que no nos hagan creer que lo mejor que nos puede pasar es no confrontar ideas, o no discutir, o no escuchar a alguien que piensa por ahí distinto a mí, porque yo creo que lo que nos pasó un poco también en esta etapa, digo, por lo menos les voy a dar mi mirada, ¿no? Yo me pregunto todos los días a la mañana cuando me levanto, digo, ¿qué hicimos tan mal para que esté Javier Milei gobernando nuestro país? ¿Qué fue lo que nos pasó como sociedad para que una persona que cree que el Estado es una organización criminal, que en 6 meses de gobierno fue a una escuela de todo el país, y fue una escuela privada a la que fue él, y cuando fue a esa escuela vio cómo se desmayaba un nene y se rió, hizo un chiste, ¿no? O sea, una persona con esas características, además de lo que expresa como proyecto, pero con esas características de crueldad y de deshumanización, esté gobernando nuestro país. ¿Qué nos pasó? Porque yo estoy segura que hay un montón de... no sé si un montón de estudiantes de Dorita,
algunos estudiantes del Dorita, pero un montón de nuestros vecinos de este barrio y de otros barrios, o familiares o amigos o amigas que depositaron ahí una esperanza, que cuando decidieron votar a Milei, había algo de la realidad que no los estaba satisfaciendo. Había algo incluso de la política, de las fuerzas políticas que sentían que no estaba cerrando. Había una frustración respecto de la realidad. Eso, lo primero que tenemos que hacer es asumirlo. Decir, bueno, evidentemente había algo de lo que estaba pasando que no estaba bien, ¿no? Pues me parece que quizás decirlo en esta etapa es decir, bueno, ahora que nos están por vender el país tenemos que discutir eso, y sí tenemos que poder discutir qué cosas no se hicieron bien para tener a Javier Milei como presidente, y sobre todo para que muchos vecinos y vecinas de nuestros barrios, porque digo, a Mauricio Macri, lo votaron algunos vecinos, pero sobre todo los votaron las clases a las que Macri vino a defender, que eran los que más tenían. Y entonces tenía sentido, digamos, que a Macri, un empresario de una familia de empresarios que toda la vida vivió del Estado y se benefició de cómo el Estado se desprendía de lo público en función de la riqueza de su familia, que lo voten las familias que más plata tienen en el país, no es una contradicción. Está bien, o sea, uno vota en función de sus intereses. Ahora, que a Javier Milei lo voten un montón de vecinos de nuestro barrio, bueno, ahí se presenta un interrogante. Yo todos los días me levanto con esta pregunta: ¿qué pasó para que Javier Milei gane? Y con otra pregunta más, a 6 meses de su gobierno. Y es, si Javier Milei, a todos aquellos que depositaron una esperanza en él, genuina, de decir, lo que está no va más. A mí ya me mintieron, me dijeron que iban a resolver algo y no resolvieron. Si esa esperanza que tenían algunos vecinos, la está representando al día de hoy o no. ¿Qué pasó en estos 6 primeros meses? Podemos tomar estos 6 primeros meses como nos sirven para hacer un análisis de si lo que dijo que iba a hacer lo hizo, si no. Porque también hay muchos, vieron, que dicen hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, ¿no? Y yo creo que 6 meses es tiempo suficiente, porque además él se encargó de decir que lo que venía a hacer lo venía a hacer rápido, digamos. Que Macri se había quedado corto, que él iba a venir y lo iba... Y efectivamente sucedió, porque las transformaciones de estos 6 meses fueron importantes. Lo que resulta es que por ahí teníamos distintas interpretaciones de quién era la casta. Capaz que pensábamos que la casta era algo distinto. Porque, ¿qué interpretación se hacía de la casta? ¿Quién era la casta para Milei? Nosotros pensábamos que eran los políticos. Los políticos. Bien. 6 meses. ¿En qué se perjudicaron los políticos? Se aumentaron el sueldo. ¿Quién más era la casta? Si uno dice, che, la casta, además de los políticos. Para mí la gente que seguía Cristina, para mí yo entendía que eso era... Que la casta era la militancia, los que hacen un poco de política. Bueno, ahí hay un problema también, ¿no? Porque yo creo que a nosotros como gobierno, yo me voy a hacer cargo, yo soy legisladora de una fuerza política que gobernó los últimos 4 años en el país, que estuvo durante la pandemia. Hizo, desde mi punto de vista, muchas cosas bien y muchas cosas mal, o algunas cosas mal. Pero lo que más nos faltó, si me preguntan, es identificar nosotros quiénes eran los privilegiados. ¿Quiénes eran los que se estaban beneficiando de que acá no sé si está Raúl, pero acá hay un servicio de internet de fibra óptica, ¿no es cierto? El gobierno de Alberto en un momento dijo, cuando estábamos en plena pandemia, che, internet es un servicio básico, elemental en este momento, hay que poner una tarifa y que no aumente, que no se vaya a cualquier lado. La justicia se lo frenó y las empresas nos ganaron, siguieron cobrando lo que querían cobrar, y como gobierno no pudimos o no quisimos, cada uno hace su interpretación, hacerle frente a esos que son, desde mi punto de vista, la casta, la verdadera casta, los poderosos, el poder económico en este país, el que se beneficia cada vez que no hay un gobierno que le pone un freno, y los gobiernos siempre gobiernan para alguien.
No es que siempre o gobiernan a favor del pueblo o gobiernan a favor de quienes más tienen en términos económicos. ¿Y qué pasa cuando uno, como cuando es gobierno, no interpreta o no le pone nombre a quiénes son los privilegiados, quiénes son los poderosos, quién es la casta? Y bueno, resulta que cada uno empezó a hacer su propia interpretación de quién era la casta, ¿no? O quién era el privilegiado. ¿Y qué nos pasó al interior de nuestros barrios? Y que por ahí empezamos a ver que el que cobraba un plan, por llamarlo mal, el que cobraba un potenciar trabajo, tenía un privilegio, porque yo, voy a parafrasear, ¿no? Yo que tengo que salir a trabajar y a mí el Estado no me da nada, y él que tiene un plan, y empezamos a generar una división entre nosotros como comunidad que hizo que no interpretemos y que no pongamos el foco en quiénes son los que verdaderamente se benefician de determinadas políticas de Estado, y se quebraron los lazos. Digo, más allá del esfuerzo enorme que hacen muchos y muchas para que esos lazos continúen, el trabajo de los comedores. Fíjense que lo primero, hablando, Yubi decía, la casta son los kirchneristas. La casta también eran los que sostenían los comedores comunitarios para esta gente. Porque lo primero que hicieron fue recortar las raciones de alimentos a los comedores. Y perseguir a algunos que, como en todos lados, vas a las mejores familias, hay gente que puede hacer las cosas mal. Y es cierto. Y a esos compañeros que pueden hacer las cosas mal hay que auditarlos, perfecto. Ahora, sacarle la comida a todos los comedores de todos los barrios del país en un momento en el que el salario perdió el 20 puntos, es un problema. Y perseguir a los dirigentes sociales y políticos que llevan adelante una tarea comunitaria mientras se le pudre la comida en los galpones del ministerio es un problema. Y creo que ahí tenemos un pedacito de responsabilidad porque bueno, cada uno de nosotros interpretó quién era el privilegiado y quién era esa casta, y esa desunión generó que emerjan figuras como estas y que algunos depositen en ellos y en él la esperanza. Pero creo que hay cosas que hacen los gobiernos que se pueden revertir, ¿no? Hay cosas que bueno, pasó durante el gobierno de Macri, fue para atrás con algunas cuestiones y después nosotros pudimos ir para adelante, y así, cada 4 años es un tire y afloje, ¿no? Ahora hay cosas que son irreversibles, hay cosas que tardan más en transformarse, y lo que va a pasar el miércoles es de tal magnitud que probablemente si se vota, si se sancione, nos vaya a llevar muchísimos años poder revertirlo. Y por eso es tan importante hablar de esto, ¿no? Porque probablemente si uno prende la tele o en la conversación cotidiana, es muy difícil que salga la discusión respecto de la ley base. Y eso también es un dato de la realidad. Porque quizás nos quieren discutiendo algunas otras cosas que no son las trascendentales, como la votación del miércoles. Yo mencionar 3 aspectos nada más, y lo vamos a dejar a Mariano, que seguramente va a tener mucha más información. 3 aspectos que hacen al concreto de la vida cotidiana, y uno que es el que les decía, el irreversible. Voy a empezar por ese. ¿Escucharon hablar del RIGI? ¿Alguien que me tire una soga? ¿Alguien escuchó hablar del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones? En el noticiero. Bien. Ese régimen pone condiciones para que las empresas vengan a invertir a nuestro país por un plazo de 30 años. Es decir, se votó un presidente por 4. Ese presidente, además de decir, que es muy importante y no me quiero olvidar, un aspecto muy importante de la ley, que dice: demen a mí facultades extraordinarias, demen a mí, a Javier Milei, a ese tipo que se cae un niño en la escuela y se ríe, a ese tipo, demen a mí facultades extraordinarias que yo me ocupo de sacar adelante al país porque no necesito al Congreso de la Nación. A toda esa gente que se preparó para estar ahí, que algunos son más o menos, pero que se preparó para estar ahí, yo no los necesito. A otras fuerzas políticas que piensan distinto, menos criminales. Demen a mí poderes extraordinarios que yo resuelvo el país. Pero además, lo que se va a votar condiciona los próximos 30 años. Las empresas
los beneficios para las empresas internacionales que queremos que vengan a invertir en nuestros recursos naturales y en lo que nuestros recursos naturales generan, como el litio, por ejemplo. Vieron que Milei es muy admirador de Elon Musk. ¿Se ubican? Ese tipo está haciendo los autitos que funcionan, que son eléctricos. Esos autitos eléctricos necesitan del litio y de las baterías del litio para poder funcionar. Quieren nuestro litio, básicamente. Y Milei le dice, vení, trae tus inversiones, que acá te vas a poder generar esta inversión para llevarte el litio. Bueno, pero ¿con qué condiciones? Como país, nosotros, cuando viene alguien a invertir, ¿qué le decimos? ¿Qué le podemos pedir? Bueno, mínimo que pague los impuestos. Nosotros decimos, no, esas empresas que vienen, invierten, van a pagar menos incluso impuestos que las empresas argentinas que se dedican a cualquier actividad. Menos impuestos. Es decir, menos recursos para poder resolver algún otro problema. Pero además le decimos, vengan, hagan su inversión y no nos dejen nada acá. Voy a poner un ejemplo. Vaca Muerta, de donde hoy sacamos gran parte de nuestro petróleo. Cuando hicimos un acuerdo, cuando nuestro gobierno hizo un acuerdo con Chevron para que explote Vaca Muerta, le pusimos un requisito, que sea perfecto. Vos podés hacer algo que nosotros no, porque como país hasta ahora no lo desarrollamos. Pero te vamos a pedir que mientras lo haces, nos expliques cómo hacerlo. Nos transfieras la tecnología que estás utilizando. ¿Para qué? Para que dentro de 10 años, estos 10 años lo haces vos, te llevas los recursos, perfecto. Los próximos 10 lo vamos a hacer nosotros, con nuestra empresa que se dedica a yacimientos petrolíferos fiscales, que la recuperamos, YPF. Lo hacemos. ¿Para qué? Para que los recursos que producimos queden en nuestro país. Bueno, acá no. Acá decimos, no hace falta que vengas y nos dejes capacidad instalada, que lo podamos hacer nosotros el día de mañana. Hacelo vos hoy y para siempre. Y para siempre es 30 años. ¿Y qué pasa si viene un gobierno en 4 años y dice, che, no, esperen, vamos a pedirle a esta empresa que además de hacer lo que hace, por lo que se lleva un montón de plata, otro de los no requisitos es, dejá tus dólares, los dólares que producís, lo que generás, las ganancias que generás, algunos, una partecita, dejar en el país. Porque nosotros nos faltan dólares. Vieron que es una de las discusiones más importantes que estamos teniendo, que nuestra economía bimonetaria hace que nos falten dólares. No, a los 3 años de que la empresa está en nuestro país, se lleva todos los dólares. Supónganse que en 4 años pierde Milei y asume Matías Alduendo. Y dice, che, bueno, esperen, vamos a cambiar las condiciones, ¿sí? Porque la verdad que para nosotros esto es una entrega, nosotros necesitamos dólares, necesitamos que se beneficie el trabajo local, necesitamos que contraten acá a trabajadores y que la ropa de trabajo que usan esos trabajadores se produzcan en Argentina y no en otro país. Algunas condiciones mínimas de soberanía para producir empleo y riqueza en nuestro país. Esa empresa puede ir a un organismo internacional, que no me sale el nombre, el CIADI, un organismo internacional, a que ese organismo internacional defina si el Estado argentino puede cambiar las condiciones o no. Y esto ya pasó en nuestro país. Y adivinen cómo ese organismo internacional, cuando tuvo que dirimir frente a una empresa o el Estado argentino, ¿cómo resolvió? En el 88% de los casos, a favor de la empresa. Es decir, siempre perdieron los estados. Es decir, por 30 años vamos a estar condicionados a estas políticas que está poniendo hoy Javier Milei, que no se lo eligió por 30 años. Porque tenemos una democracia que nos costó mucho conseguir. Y que probablemente cuando uno vota pone una esperanza, pero después se quiere fijar qué hacer. Y en 4 años puede volver a votar, no 30 años que condicionen la soberanía y el desarrollo de nuestro país. Cuando él dice que en 20 años vamos a ser como pone países, esto que nos está proponiendo en términos de modelo económico nos asemeja a otros países que no son lo que ellos nombran. Nigeria, países que no tienen desarrollo de tecnología y sobre todo bienestar de su población. Entonces,
quería empezar por esta parte de la ley, que es la irreversible. Si esto sale así el miércoles, por 30 años va a ser así. Por eso es sumamente importante que nos informemos, que sepamos y que los senadores también rindan cuenta respecto de qué es lo que van a hacer con este capítulo. Puede suceder que el miércoles salga la ley sin este capítulo del RIGI. Puede suceder. Porque no está resuelto qué es lo que vaya a pasar. ¿De qué depende? De que sean muchos los que sepan que esto que les estoy contando está pasando y va a pasar y nos va a condicionar a las próximas generaciones. Y otras 3 cosas que hacen más a nuestra vida cotidiana, que también se ponen en discusión con la ley. Una, lo decía Edu cuando arrancamos, ustedes seguramente tienen madres que se han podido jubilar. Alguien de acá, su mamá, ¿se pudo jubilar gracias a la moratoria previsional? Allá, Lu también, ahí, Edu, mi mamá también, se pudo jubilar gracias a la moratoria previsional. ¿Qué le pasó a nuestras madres? No trabajaron, vivían todas en Hawái de vacaciones. Y entonces, ¿cómo te vas a jubilar si no trabajaste? No. Lo que le pasó a nuestras madres, que es lo que nos pasa en general a las mujeres, es que nos cuesta un montón conseguir trabajo que sea un trabajo formal en el que te paguen aportes. En general, esas mujeres trabajaron durante muchos años sin tener esos aportes, porque trabajaron en casas particulares, porque trabajaron con sus pequeños comercios. Mi mamá tuvo un kiosco durante esos 30 años y la verdad que siempre estuvo muy apretada y tampoco hizo sus propios aportes. Siempre trató de primero darnos a nosotros para el día a día y no pudo prever que en algún momento ella se iba a tener que jubilar. Bueno, y yo creo que es una de las políticas, vieron que está en discusión, ¿qué es el feminismo? Si somos feministas. El feminismo es la moratoria previsional. El feminismo es que haya mujeres que trabajaron toda su vida o afuera de su casa o cuidando a sus hijos, que también es un trabajo y una tarea no reconocida, que se hayan podido jubilar, que cuando cumplieron los 60 años tuvieron esa jubilación. De miseria, mala, no alcanzaba. Pero tener esa jubilación en tu cuenta todos los meses para poder bancarte lo que quieras o poder hacerle un regalito a tu nieto o a tu nieta, la verdad que es uno de los derechos más importantes y es una reparación, porque son derechos que durante toda su vida como trabajadoras no pudieron tener, porque no solo no tuvieron los aportes, no tuvieron vacaciones, no tuvieron muchos otros derechos. Bueno, eso se termina con este miércoles, si los senadores la votan. Están diciendo vamos a transformar la moratoria en una pensión, que sea un poquito más reducida, que sea menos plata, y a la que van a acceder a los 65 años y sin PAMI. Que PAMI hoy les debe pasar, pero para las personas mayores garantiza medicamentos que salen mucha plata, que no se podrían pagar ni siquiera con esa jubilación ni con 10 de esas jubilaciones. Entonces, yo creo que nosotros ir para adelante y contra la casta no es ir contra esas mujeres, o no es ir contra nosotras, digamos, y contra ustedes, que en definitiva hay que ver si llegamos a tener esos 30 años de aporte que necesitamos para poder jubilarnos. La explicación es que no cierra el sistema de jubilaciones como está. Ahora, el problema es que estas mujeres hoy aportan, hacen un aporte, porque no se les regala la jubilación. Se las mete en un plan de pago de la deuda que tuvieron. Y en los primeros años, en vez de cobrar la jubilación mínima, cobran un poquito menos para devolverle al Estado eso que el Estado después le va a garantizar. Y con esas jubilaciones, con ese aporte de esas mujeres que trabajaron durante toda su vida, se pagan el resto de las jubilaciones, que es lo que decía Mati. Porque otro de los problemas de lo que nos hicieron creer es que la jubilada que no aportó durante 30 años le está sacando la plata al jubilado que sí aportó durante 30 años. Error, falaz. Al contrario, está aportando a una caja que permite pagar todas las jubilaciones. Y lo mismo pasa con los trabajadores formales e informales. Pareciera ser que no podemos discutir las condiciones de trabajo de los trabajadores formales, que en esta ley se van a la basura, porque hasta ahora en un trabajo formal
A los 3 meses de prueba te tienen que poner en blanco o decirte que te vayas. Se extiende a 9 meses, te pueden tener casi un año trabajando y después decirte que te vayas sin darte un peso, como una de las condiciones. Te pueden decir colaboradores en vez de trabajadores, y entonces una empresa puede tener a 5 personas sin pagarle los aportes porque en verdad está colaborando. Dejamos de tener vacaciones, dejamos de tener todos los derechos que implica un trabajador formal. ¿Cómo? Las licencias, ¿no? Tan importante, de maternidad, la licencia de paternidad. Ahora, solo afecta a los que tienen trabajo formal. Si yo no tengo trabajo formal, ¿no me afecta? Esa es otra de las discusiones que teníamos en campaña. No, bueno, pero ustedes están hablando de los derechos laborales y yo no tengo derechos laborales porque trabajo en la feria. Y entonces eso a mí no me afecta. No, por supuesto que te afecta. Porque si los trabajadores formales pierden derechos, todos perdemos derechos. ¿Cómo yo después me voy a parar con el de la feria a tratar de pedirle algo más si el que tiene un poquito más que yo está retrocediendo? Cuando retrocede un trabajador, retroceden todos los trabajadores. Y este es otro de los problemas que tiene la ley, que va en contra de los derechos laborales que, como decía Mati, tanto le costaron a tantos delegados sindicales que dieron la vida en su momento también para obtener estos derechos laborales. Y por último, como otra de las 3 cuestiones que por ahí más nos afectan, el monotributo social. ¿Alguien de acá tiene monotributo social? Allá. Ahí, muy bien, trabajador de Urbana TV. Bueno, el monotributo social, corríjanme, pero hoy uno puede tener monotributo, es decir, facturar, tener una obra social por el monotributo social, facturar, es decir, probablemente a sus espacios de trabajo, poder decirle, che, bueno, este mes te facturo por tanto, el mes que viene por tanto, probablemente no todos los meses tengamos trabajo, entonces pagar una facturación muy alta no nos sirve porque no todos los meses tenemos ese trabajo. También tenemos la RT. Está la RT, muy importante, por cualquier accidente que pueda haber en trabajo. Hoy pagar ese monotributo sale 3.200 pesos. ¿Estamos bien? Más o menos, 3.200 pesos. Se va el monotributo social. ¿Cuál es la categoría más baja? ¿Cuánto van a tener que empezar a pagar aquellos que quieran facturar? Más de 26.000 pesos, todos los meses. ¿Para recibir un ingreso de cuánto? Y depende el mes. Y depende cuánto me quieran pagar. Y depende, ¿no? O sea, esa posibilidad que hoy existe, que hace que muchas puedan tener hacer sus aportes, porque el monotributo te permite esto que decíamos antes con la moratoria, hacer un aporte que te permita juntar los 30 años, se va. No va a existir más la posibilidad de acceder a formalizarte, por más que sea con menos niveles de garantía de derechos que estando en blanco en un trabajo registrado. Pero eso que fue una herramienta muy importante para que muchos y muchas puedan acceder a esa obra social, afuera. Porque, claro, la casta, ¿no? Las indemnizaciones también creo que se van a ver perjudicadas. Las indemnizaciones también se van a ver perjudicadas. Recalde, que es el que viene, es el especialista en derecho laboral, así que nos vamos a meter seguro con él en exactamente cuáles son de la ley las particularidades que hacen a los derechos de los trabajadores. Pero esas 3, digo, acá se levantaron muchas manos, probablemente nosotros vivimos en la ciudad, pero muchos vienen de distintas provincias y saben lo que implica la explotación de los recursos de nuestras provincias cuando no contemplan el bienestar de nuestro pueblo. De hecho, quizás por ese motivo hay muchos que hayan tenido que irse de sus provincias o de sus países, ¿no? Entonces, eso hoy por ahí nos queda más lejos, porque es difícil dimensionar en la ciudad de Buenos Aires qué implica que te saquen tus recursos naturales. Pero sabemos qué implica que nuestras hermanas, nosotras mismas, no nos podamos jubilar. Sabemos qué implica tener que pasar a pagar 26.000 pesos por el monotributo social. Sabemos qué implica que te puedan tener 9 meses en un trabajo y después decirte chau sin darte ninguna garantía. Y por eso nos parece sumamente importante que hagamos correr la voz. Que hagamos correr la voz, porque la información es poder. Más allá de lo que hayamos votado, de cómo pensemos, de qué piensen hasta de nosotros mismos. Yo estoy segura que más allá de que acá haya quienes hayan creído en mi ley,
no están de acuerdo con las cosas que les conté, no están de acuerdo con que nuestras vecinas no se puedan jubilar, no están de acuerdo con que se pierdan derechos laborales, no están de acuerdo. Entonces, en esta tenemos una batalla que es sumamente importante, que es que el miércoles no pase desapercibido. En nuestro barrio, en nuestras familias, en las conversaciones que tengamos cuando vayamos a hacer alguna compra, que no pase desapercibido. Porque se está jugando un poco el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Así que por eso era tan importante que nos juntemos, que conversemos, que hagamos preguntas y que podamos, quienes querramos, el miércoles, también estar dando una demostración de que nos importa el presente de nuestro país, el futuro de nuestra patria, y convocarles a todos los que quieran sumarse a estar en esa plaza. Porque suceda lo que suceda, no es lo mismo con movilización. Acá llegó uno de los 72 que va a estar sentado ahí adentro votando, ¿no? Uno de los nuestros. Diría que el único que sabemos que de la ciudad de Buenos Aires que sabemos que va a votar en contra es Mariano. Esperamos que haya otros que también, porque hay algunos que todavía no sabemos que van a votar, como Martín Lustó, por ejemplo. No sabemos que va a votar. No firmó el dictamen Martín Lustó. Los radicales de Martín Lustó acompañaron en diputados. Martín Lustó no sabemos qué va a votar. Si se cruzan algún radical, pregúntenle qué va a hacer Martín Lustó de acá el miércoles, porque es sumamente importante, porque nos faltan 5 senadores para que la ley nos salga. Y no es imposible. Y depende un poco de ellos, pero también un poco de cada uno de nosotros. De lo que hagamos para que se sepa y de que trabajemos para que esto no pase desapercibido. Así que, sin más, le voy a dejar la palabra a nuestro senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recal. Pero lo primero que quiero decir es que lo felicito, la felicito, hay que saber de qué se trata, hay que divulgar, hay que difundir la voz, hay que conocer, porque lo que quieren ellos es que se aprueben las cosas de forma express, sin que nadie sepa de qué trata, y te enteres cuando vayas al ANSES y no te den la jubilación, cuando vayas al trabajo o consigas un nuevo trabajo y resulta que no tengas ningún derecho laboral, o cuando te enteres después, cuando ya la tenés adentro. Entonces, literal. Entonces, hay que contar de qué se trata y hay que salir a oponerse. Porque como decía Maru, en el Senado estamos algunos que tenemos claro que estamos en contra, hay otros que tienen claro que están a favor, y hay algunos que están en el medio. Y los que están en el medio están viendo a ver qué les ofrecen, y nosotros no tenemos para ofrecerle mucho amor, ni mucho dinero, ni muchas cosas de esas que les ofrecen del otro lado. Pero sí le podemos ofrecer resistencia, sí le podemos ofrecer castigo, sí le podemos ofrecer repudio. Y a eso le tienen miedo. A Lustó no le gusta que la gente lo putee por la calle, o que lo miren mal, o que no lo voten más. Y si vota en contra, tiene que saber que le va a pasar eso. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, pero ¿para qué ir a la plaza? No vale la pena, si no pasa nada, no cambia nada. Mentira, cambia. Cambia. Movilizarse vale la pena. Participar vale la pena. Militar vale la pena. A veces el resultado no se ve inmediatamente. A veces sí, ¿eh? Fíjense que en esta ley querían privatizar el Banco Nación. ¿Qué hicieron los trabajadores del Banco Nación, que están por todo el país? Salieron a militar, salieron a la calle, armaron bardo por todos lados, juntaron firmas y del proyecto salió, sacaron la privatización del Banco Nación. No se privatiza. Como las universidades. Fíjense lo que pasó con las universidades. Le habían cortado el presupuesto, no podían pagar la luz, habían empezado a dejar oscuras las facultades, empezaron a mover, los universitarios que son movedizos, convocar por todos lados, se armó una marcha enorme, gigante.
Milei enseguida salió taca taca a ponerle la plata para la luz y esas cosas. Obviamente la mayor parte del presupuesto, que son los salarios de los trabajadores, los docentes y los que trabajan administrativos, está congelado. Pero en el Congreso ahora se están discutiendo leyes para aumentarle el presupuesto a las universidades, para que también se aumente el presupuesto no solamente de los gastos de funcionamiento, sino de los salarios. O sea que da resultado. A veces inmediatamente, a veces no se nota inmediatamente, pero da resultado al final. Por eso hay que movilizarse este miércoles, que está convocando todo el mundo. Estamos convocando por todos lados. Va a ser una gran movilización y va a dar resultado. Y eso da alegría y uno se siente parte de algo transformador cuando hay tanto del otro lado que nos transforma para mal. Poder ser parte de algo que da la pelea, por lo menos a mí me regocija. Me deja con otro espíritu, aun cuando no tenga resultado inmediato. Pero a la larga da resultado. Bueno, ¿por qué vamos a ir el miércoles a la plaza? Lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Primero porque la ley base no es solo la ley base, hay dos leyes. Ya nos meten otra ley camuflada. Se van a tratar dos leyes. La ley bases y otra que se llama paquete fiscal. El paquete fiscal, ¿saben lo que es? Lo contrario de lo que dijo Milei, que él está en contra del Estado y de los impuestos y que va a sacar todos los impuestos. Bueno, no, el paquete fiscal es más impuestos para los trabajadores. Eso sí, tiene también un capítulo donde bajan unos impuestos. ¿Sabe cuáles impuestos baja Milei? Los de los ricos. Baja la alícuota, baja el valor del impuesto a los bienes personales. ¿Cuál es el impuesto a los bienes personales? El impuesto a aquellas personas que tienen muchos inmuebles, que tienen bienes costosos y que pagan un impuesto. Ese impuesto se baja y le sube o vuelve a crear el impuesto a las ganancias para los trabajadores, que son los trabajadores que ganan más, hay que decirlo. Pero también lo que hace es eliminar el monotributo social y aumentar el monotributo. Aumentarle los impuestos a los trabajadores más precarizados, a los que menos tienen, a los más vulnerables. Hoy el monotributo social, corríjanme, pero son 3.200 pesos por mes. Estamos en sintonía con Maru, menos mal, si no en papelón. 3.200 pesos por mes el monotributo social. Con eso, un trabajador tiene obra social y un aporte jubilatorio. Y ART, decía la compañera. Y ART. Las cosas mínimas de un trabajador. Con esta ley, que se aprobó en diputados, pasaría de 3.200 a 26.600. Un aumento, ni la luz se fue tan sin hilo. Tremendo el aumento. Entonces, si algo logramos en el Senado, porque en diputados se habló, pum, se aprobó rápido, ni se discutió, pasó. Si algo logramos en el Senado es abrir el debate, que venga la gente, opine y nos cuente, también a los senadores, porque son 9 capítulos, uno más complicado que el otro. Y vinieron varios de los... Una compañera que representa monotributistas, no sabía que existía esa asociación de monotributistas, a contar qué es lo que decía la ley respecto al monotributo. Y es una barbaridad que a los que menos tienen le pasen de 3.200 a 26.600. Y saben que hasta conmovió a los radicales. Y hubo algunos radicales que dijeron, no, esto es tremendo, no lo podemos acompañar, es muy terrible. Así que lograron modificaciones y ahora acompañan. En vez de 26.600, 23.600. Entonces sí. Lograron que se siga subsidiando, creo que es la parte que es de la obra social o la parte una partecita de lo que se paga del impuesto. Es una cargada. Las modificaciones que considero radicales son todas así, cosméticas, minúsculas, que no cambian lo sustancial, que nos rompen el bolsillo, la cabeza con esta ley. Esa es el paquete fiscal, la ley chiquita que viene de camuflaje.
Pero después viene el paquetón, que es la ley bases. La ley base tiene 9 capítulos. Se los voy a contar lo más rápido y sintético que pueda. Es una ley que tiene... Es un libro entero así, es una locura. El primer capítulo es declarar la emergencia en algunas materias y darle facultades legislativas al presidente. Si se aprueba este capítulo ya está, cerramos el Congreso. Incluso ni hacen falta los otros capítulos porque puede Milei por decreto legislar. Ustedes saben que en una república hay 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, que es el presidente, no puede legislar ni puede juzgar. Excepcionalmente, el poder legislativo le puede dar algunas atribuciones al presidente cuando hay una emergencia en algún tema. Bueno, legislar en tal tema por tanto tiempo y tales medidas. Así dice la Constitución que se puede otorgar. Esta ley le da para legislar en cualquier tema, dice, en materia económica, financiera, energética y administrativa. O sea, cualquier cosa. Y por un año. O sea, por un año le vamos a dar a este presidente, no cualquiera encima, a este señor que tiene problemas, no sé si lo vieron estos días en la tele, en los reportajes, que va a destruir el Estado, que odia el Estado, que odia todo, que el regocijo, que los que le aumentan a los jubilados son degenerados fiscales, y que viene del futuro, que es Terminator, que era León y ahora es Topo. Sí, que es Freddy Krueger con la motosierra. Es una cosa. Y le vamos a dar todo el poder que hoy no tiene. Es muy peligroso ese primer capítulo. Es muy peligroso. Puede cambiar todo por decreto este presidente que tenemos. Por eso nosotros vamos por el rechazo, que no se apruebe la ley. Pero si se aprueba, por lo menos tratar de sacar esto de la ley. Que esta parte saque. Vamos, todavía vi que Lustó presentó un dictamen propio recién. Tiene también 400 páginas. Tengo que ver a ver qué propone Lustó. Pero que es aprobar en general, pero con su propio dictamen. El segundo capítulo, me voy a apurar porque son 9. El segundo, reforma del Estado. ¿Qué es reforma del Estado? Privatizaciones, destrucción del Estado de organismos que hoy funcionan, achicamiento, de financiamiento, y despedir empleados públicos. Eso dice la ley. ¿Cómo hacer fácil y rápido? Privatizar, achicar, querían sacar, ya el INADI lo cerraron, pero querían cerrar otros organismos, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI. Bueno, porque odia al Estado y quiere que el Estado no funcione. Y el Estado ya no está funcionando. Fíjense que chocan los trenes, fíjense que no hay gas. El otro día no había gas en las estaciones, los remiseros, los trabajadores que necesitan cargar no podían trabajar. No reparten medicamentos. Hay un problema serio con los que tienen enfermedades oncológicas, se están muriendo porque no están dando los medicamentos, y los alimentos lo habrán visto. El escándalo de tener galpones llenos de leche que se estaba venciendo, mientras estos tipos hacían un contrato con no sé qué organización internacional para darse sobresueldos en dólares y todo tipo de desastre. No está funcionando el Estado, vamos. Esto es legalizar y avanzar más con que no funcione el Estado. Tercer capítulo, ya voy por un tercio. Tercer capítulo. Se llama así, contratos y acuerdos transaccionales. ¿Qué trae? ¿Vieron que Milei paró la obra pública? Paró la obra pública, parece que es fácil. Apretó un botón, paró la obra pública. Pero la obra pública son construcción de escuelas, construcción de hospitales, de caminos, de calles, un tendido eléctrico. Y son obras que se licitaron y se hicieron contratos con empresas. Con empresarios que a su vez contrataron trabajadores y compraron materiales en algún lugar. Y eso lo pararon en la mitad. Y está el contrato.
O sea, tenemos un montón de juicios que le van a hacer al Estado, que somos todos nosotros el Estado, al final. Entonces, esto lo que hace es, pum, aniquilar los contratos de la obra pública que está paralizada. Y que esté paralizada genera todos estos problemas que vimos. Después el 4 y el 5 son la reforma laboral. La reforma laboral, incluso el título es Promoción del Empleo Registrado. Y uno dice, qué bueno, van a promover que el que trabaja esté en blanco y con todos los papeles. Y cuando vas a ver, lo primero que hacen es perdonar las multas de los que ya los agarraron evadiendo la ley laboral, teniendo trabajadores en negro, agarró un inspector de la FIP, y tienen un juicio penal, tienen unas multas, se las perdonamos. Bueno, lo segundo que hace es sacar las penalidades para el futuro. Vos contratás en negro, no registrás, no pagas aportes, no hay ninguna sanción. Hoy había una sanción a favor de los trabajadores que estaban en esa situación, tenían un resarcimiento si los pescaban en esa situación. Lo eliminan. Y como si fuera poco, crean figuras fuera de la ley. Legalizan el trabajo no registrado. Legalizan el trabajo sin derechos. Hacen dos cosas. Una que se llama colaborador independiente. En los 90 a estos le decíamos contratos basura. Menem había hecho algunos contratos así similares, los llamábamos contratos basura. ¿Por qué? Porque era contratar trabajadores pero sin derechos. Sin derechos. 200 años de lucha de los sindicatos, de los obreros. Acá lo tengo a Mati Salvet, un dirigente sindical que sabe bien de esto. Para que venga con una ley, este tipo, antes quiso con el DNU, a decir que los trabajadores que están en establecimientos de hasta 3 empleados, el empresario les dice, sos colaborador independiente, no tenés más jornada de 8 horas, licencia y vacaciones pagas, aguinaldo, salario mínimo, nada. Ningún derecho laboral conquistado durante años se respeta a ese trabajador que pasa a ser un colaborador independiente. Y como si fuera poco, porque claro, los radicales fueron los que pidieron meter esto en diputados, no estaba en el proyecto original. Y en el Senado que dijeron, bueno, yo te lo voto, pero poné más reforma laboral. Y pusieron otro artículo que ya no es para las pequeñas empresas, hasta 3 empleados, para cualquier empresa. Un artículo que dice que si el empresario que te toma, te pone como locación de servicios, no se aplica la ley de contrato de trabajo, está fuera del derecho laboral, no tenés ningún derecho como trabajador. Cagate enfermando, con un accidente, te despiden, no te pagan nada. Esto es lo que pretende Milei. Perdón, así tengan los años de servicio que tengas trabajando como empleada. Así tenga los años que tenga. Vos entrás con este nuevo contrato, estás 5 años, te dicen chau, nos vimos. Obviamente, y ya te lo adelanto, todo esto es inconstitucional, está en contra de la Constitución, y una ley no puede estar en contra de la Constitución. Mi ley no puede cambiar, así quiera instalar la anarquía, no puede hacer anarquía, porque la Constitución dice que somos una república. Si quiere hacer una anarquía, tiene que cambiar la Constitución, no alcanza con ganar un balotaje, tiene que hacer una reforma constitucional y cambiar. Con los derechos laborales lo mismo. Por eso ya les digo a los empresarios, les digo a ustedes, va a haber un montón de juicios laborales. Ellos que le tienen a que la industria del juicio, bueno, están generando ellos industria del juicio, porque el trabajador que está 5 años y lo echan y no le quieren pagar indemnización, va a buscar un abogado y le va a hacer un juicio, y cualquier juez normal le va a reconocer los derechos que dice la Constitución. Entonces, vamos a tener precarización, pero no se pierden los derechos. El problema es que hay que hacer juicio en este país, que es todo complicado. Pero ese es el capítulo laboral. 4 y 5.
No, digo que en términos de los docentes, Sí. ¿no? Ganancia, que vos decís hace un rato que es un impuesto que afecta a los que más ganan. Un docente con jornada completa, con un poquito de antigüedad, entra en esa categoría. Bueno, Digo, somos los que Bueno. más ganamos, Bueno, estamos y nos degravan ganancias. no, sí, sí. Totalmente. No dejan de ser los que más ganan. Hay otros que ni llegan Sin duda, al mínimo. Pero sí, pero eso no quiere decir que sea trabajadores ricos. Vos hablabas hace un Claro, rato, no es que se trate de trabajadores ricos, precisamente. De trabajadores que les sobre. Trabajadores, un docente con esas jornada completa de los- condiciones ya entra en el impuesto. Para que vean lo perverso. Totalmente de acuerdo, pero pasa a un montón de actividades. El capítulo 6 es energía. Básicamente, ¿qué es? Permitirle a las empresas que generan energía en el país que hagan negocios sin ninguna limitación. Hoy hay una regla que es priorizar el autoabastecimiento. Que primero tengan energía los argentinos. Esta ley fundamentalmente lo que apunta es a eliminar la regla del autoabastecimiento y que si a las empresas les conviene vender todo afuera, que nos caguemos todos o paguemos lo que pagan en otros países, porque es mejor exportar que vendérselo a los argentinos. O sea, más tarifazos. Como habrán visto, todavía no salió la ley, pero los tarifazos ya están llegando. No sé si acá, pero en toda la ciudad y en todo el país están llegando. Capítulo 7, ya me faltan, estoy llegando. Ya terminamos. Capítulo 7 es el RIGI, el famoso RIGI, no sé si escucharon hablar. Que pasó por diputado, nadie, ni nos dimos cuenta, nos metieron un elefante así, pum, pum, pasó, no se discutió, se aprobó el RIGI. El RIGI es un régimen para que vengan inversiones de afuera, que no estaría mal que vengan inversiones de afuera, está bueno, con Cristina vienen un montón de inversiones de afuera. El problema es qué les damos para que vengan. Y este régimen le da todo. Todo. No pagan impuestos, no pagan derechos de importación, exportación, le compiten a las empresas nacionales con ventaja, la van a fundir, pueden ir y acceder libremente al mercado de divisas, o sea, comprar dólares, a diferencia del resto de las empresas que no pueden. No tienen ninguna obligación. Esto es como que McDonald's haga una promoción, ¿no? Para tener más clientes. Entonces dice, comprate un combo completo, la coca, la hamburguesa, la papa frita, te regalo el helado. Bueno, y estas promos por una semana. Bueno, entonces van a comprar la hamburguesa para tener helado gratis, pero vendés hamburguesa, papa frita y cosas. Esto es como que McDonald's venga un día y diga, bueno, por 30 años, promoción. Vengan, llévense la papa frita, el helado y la hamburguesa gratis y yo les vendo solamente el vaso de agua. Y además, si quieren, necesitan dólares, les doy dólares. Tomen y le cambio los dólares. Cuando quieren se llevan. Se funde McDonald's, ¿no? Si hace esa promoción. Esto es lo que va a pasar con la Argentina. Si este régimen se aprueba, van a venir y se van a llevar todo. 8. Igual el 9 no existe, así que casi que estoy terminando. Encima son las 8. El 8 a las 8. El 8 es, que lo escuchaba Maru, que yo estaba contando, la reforma previsional. Lo que decía al principio. Van a ir, hoy en la Argentina rige una ley que la aprobamos, primero la puso Néstor y Cristina y después la volvimos a prorrogar hace 2 años, creo, que es resolverle la jubilación a aquellas personas que llegan a la edad, a los 60 años las mujeres y a los 65 años los varones, llegan a la edad y no tienen los 30 años de aporte. Hoy, cuando hacemos la cuenta, las mujeres que cumplen 60 años, solo 1 de cada 10 tiene los 30 años de aporte. O sea, 9 de cada 10 van a ir al ANSES,
tengo 60 años, trabajé toda mi vida, quiero la jubilación, denegada. ¿Por qué no tiene los aportes? Si se aprueba esta ley. De hecho, perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Perdón, porque hay muchas compañeras que están en el Dorita, bueno, para que me escuchan. No, que hay muchas compañeras que están en el Dorita que son mujeres que por mucho tiempo tuvieron que postergar sus estudios y que se reciben de grandes. En el Dorita hay mucha población de mujeres que tienen más de 40 años que están queriendo recibirse, que sería su primer título, y me emociona porque soy una, que llevan a la familia, ¿no? Y cómo esta ley que decís vos de moratoria de jubilaciones también les va a afectar, porque ellas el día de mañana van a ejercer como maestras, van a estar en las escuelas y cuando tengan 65 años van a tener que seguir trabajando, pero no se van a poder jubilar. Entonces, uno estudió, se esforzó, se quemó las pestañas, lo dio todo en el aula porque realmente lo das todo, sinceramente, y mucho más siempre, porque los recursos sabemos que siempre faltan, pero son muchas compañeras en Dorita que tienen más de 40 años, más de 50, y que en un momento no se van a poder jubilar. Entonces, yo lo pienso en las compañeras, en mí y en mi mamá, que también es una señora que se va a jubilar, que no se va a poder jubilar, pero me parece que también eso hace un poco lo que decís vos, ¿no? De que empezar a pensar como maestros, como maestras o como futuros y futuras maestras, de qué patria queremos y enseñar soberanía, ¿no? ¿Qué es esto la soberanía? Ser libres, y no solamente libres como personas, sino también libres como una patria justa y justamente soberana, ¿no? Perdón. Exacto, muy bien. Las mujeres, sobre todo, 1 de cada 10 solo tiene los 30 años de aportes, de hecho. Y los varones solo 3 de cada 10. También pasa eso. Y además nos quieren hacer creer que esto está bien. Porque dicen, ¿cómo le vamos a dar la jubilación a alguien que nunca aportó? O peor, a veces dicen a alguien que nunca trabajó. ¿Quién llega a los 60 años? ¿Qué mujer llega a los 60 años sin haber trabajado nunca? No sé, Juanita Tinelli puede ser. No sé si llega a los 60, pero... ¿Qué varón llega a los 65 años sin haber trabajado nunca? Nosotros como extranjeros, yo soy de Perú, ¿no? Nosotros tenemos que tener 30 años de aportación para jubilarnos acá. Si no, no nos podemos jubilar por ser extranjeros. Es el modelo que busca mi ley. Entonces, no es cierto que la gente no trabajó primero. Por ejemplo, hoy en la Argentina hay 1 millón de trabajadoras de casas particulares que trabajan y obviamente no están registradas, no tienen los aportes. ¿Quiénes no trabajaron? Cada vez más. Trabajaron para otro incluso. Sí. A mí me pasó, yo trabajé en el Instituto de la Vivienda en planta permanente y el gobierno de Macri sacaron la moratoria. No es. Cuando Alberto volvió a la moratoria, ¿no? Entonces a mí me jubilaron a la mínima. O sea que es como, pero yo trabajé también. Bueno, antes de los que llegaron a la edad, como a vos te habrá pasado, durante el gobierno de Macri, sí, lo sacó. te metieron en el régimen malo. Después ya no te ponen. A pesar que Gabriel Fuchs había metido una nota con Defensoría del Pueblo, no la hicieron valer. Entonces, ahora yo estoy en la mínima y yo había trabajado más antes de ser planta permanente para el gobierno de la ciudad, también para el IBC, y bueno, no me tomaron. El que no tiene los aportes, es porque lo tuvieron no registrado, porque trabajó en un lugar que no era remunerado, pero trabajó, como las tareas de cuidado, o porque trabajó con un empresario que agarró y se comió los aportes y no los depositó, o porque no tuvo trabajo en algún tiempo. También pasa. Perdón, José, es lo mismo. Dicen que sí están aportando. Eso es lo que dije. Eso es lo que me pasó, ¿no? Cuando yo voy a ver, pides tu sábana de récord. Exacto. Ahí me di cuenta y digo, señor, usted no aportó 4 años. Exacto. A eso le metían las multas y esta ley se las perdona. Eso es lo que hablaba de hace un rato. Pero aparte es mentira que no aportaron. Es mentira, porque ¿saben por qué? Las jubilaciones se pagan. Las jubilaciones de todos los que están jubilados las paga el Estado. 50% con aportes laborales de los empresarios y los trabajadores, que cada vez son menos porque los salarios son más bajos, hay menos empleo, porque hay más exenciones para los empresarios y porque hay más evasión.
Pero 50% se paga con lo que se recauda de los aportes y el otro 50% que falta para poder pagarle las jubilaciones a todos, se paga con impuestos generales, con el IVA. ¿Y quién llega a los 60 o 65 años sin haber comido atún, arvejas, choclo, lentejas, como dice Marolio, ¿no? Todo lo que lleva IVA. ¿Cómo? Me la tengo que estudiar entera. Me la conoce la de Marolio. Arroz y palmito, ¿no? Sí. Bueno, todo eso que compramos, carne, todo, paga IVA, estás pagando un impuesto y con eso se pagan las jubilaciones. Entonces aportaste toda tu vida. Si consumiste, si llegaste, me imagino que la gente come, si te vestiste, pagaste IVA. Entonces tampoco es cierto que no aportaron. Es una mentira. Entonces por eso es una guachada, una inmoralidad sacarle la moratoria a las personas que van a cumplir 60 o 65 años. Y el último capítulo se llama, es muy gracioso, se llama Medidas Fiscales para un ajuste equitativo y de calidad. Un ajuste de calidad. Pero no tiene que ver con el ajuste que están haciendo, que es brutal, que no tiene de calidad nada. Este capítulo es, no sé si escucharon hablar o vieron ahí en la tele algo del señor del tabaco. ¿No? El señor del tabaco. Es una discusión, este capítulo es una discusión entre dos tabacaleras que se están peleando y una no está pagando todos los impuestos, entonces se lo quieren poner y hacen lobby y no sé, nosotros nos abstuvimos, es una pelea entre tabacaleras Sarandí y Mazalín particulares, se están peleando por un negocio de la venta de tabaco y es lo que menos nos afecta en la vida cotidiana. Pero todo lo demás es tremendo, es terrible. Así que no es porque sí, frente a cualquier ley que lo llamamos, venga, vamos, tenemos que salir a la calle. Con esto se cierra el Congreso y se cierra la Argentina por mucho tiempo. Así que el miércoles que viene, a las 10 de la mañana, tenemos que estar todos en el Congreso. Tenemos que reventar la plaza como lo hicieron los universitarios. Si lo hicimos y acompañamos la lucha de la luz de las universidades, con más razón tenemos que acompañar esta lucha, que es la lucha del pueblo entero por muchos años. Así que nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Bueno, ¿alguno quiere preguntar algo, alguna duda, algún comentario? Preguntaron, ¿viste? Que preguntaron. Sí. Tímidas notadas. Bien. Pero tenemos una sorpresa, si no, que en realidad ya la adelantó Martín. Pero las compañías que están haciendo, que iniciaron sus prácticas, ¿sí? La UTE, como todos los años que nos viene acompañando, nos garantiza que puedan tener sus guardapolvos y hoy Hay que meter. Ahora se usa suelto, Edu.
a todos los compañeros que veo acá de muchas organizaciones políticas del barrio de Unión por la Patria, que seguramente nos vamos a estar encontrando todos el miércoles ahí en el Senado. Gracias, María.